Ese es un estilo. Y sin decir, yo comando nada. No, ahí, con su presencia, apoyando. El otro estilo es, en cambio, el de buscar pensar que todo se resuelve desde la larga distancia, que todo se resuelve básicamente con algún comunicado de prensa, ¿sí? Señalar o tratar de buscar de ser el que comanda, ¿sí? Y luego, ¿sí? Dejar y poner en funcionarios, en otros funcionarios, el manejo de la crisis, ¿no? Y bueno, esto lo único que hace es volver a poner en discusión algo que aquí alguna vez yo lo he topado, el valor de la palabra. Cómo la palabra juega un rol institucional muy fuerte, muy fuerte. Y esa palabra creo que ha sido revalorizada en estos días en la gestión del alcalde. Creo que esa palabra ha sido recuperada institucionalmente y cuando hay una palabra así decidida, con información, también eso es respetado por la ciudadanía independientemente de que apoyen o no al alcalde. Ya más allá de los odios y las maledicencias, de las envidias, de los revanchismos que ya son propios de la naturaleza humana, de la miseria humana y que también se presentan en momentos como estos. Totalmente, sí, creo que era importante destacar ese punto porque luego vemos con claridad que las cosas no se solucionan de manera efectiva, hablando un poco también sobre el tema de los apagones, porque a veces parecería ser que el gobierno nacional trata de como que, ok, listo, vamos desvirtuando un poco la cosa para que la gente deje de pensar en esto, y me gustaría ir por ahí. El tema de los apagones, Virgilio, este tema de no haber tenido la sensatez de tomar acciones desde mucho antes. Muy contrario a lo que pasa con los incendios provocados, que no se, que obviamente te agarran de atrás para adelante. Los apagones es una cosa distinta, se sabía, se conocía, incluso en el debate, que fue una de las cosas que la gente en el primer debate dijo, hoy parece que el presidente o el candidato Noboa en ese entonces, ay, sabe lo que dice, luego se salió con el tema de que no sabía lo que decía, se conocía. ¿Qué pasa con esta crisis que siempre se busca culpar al resto? Y pues Correa, que parece que nunca ha existido Moreno ni Lazo, solo Correa. Parece que Correa solo ha presidido el país. Se culpa. Cuéntanos un poquito tu opinión sobre el manejo de la crisis con los apagones. Se culpa, pero sin embargo, si no habría sido por Coca-Codo, Ah, que Coca-Cola. tanto dijeron de Coca-Codo, Estuviéramos que oídos. las fisuras, que iba a reventar Coca-Codo, que era un peligro Coca-Codo, que no había ni siquiera, que no habría habido que ni recibir Coca-Codo, ahora tienen que reconocer que Coca-Codo en este momento de la emergencia ha sido básicamente el puntal central para que no tengamos un país totalmente sin luz. Esta es la realidad de las cosas. Se culpa de lo que ellos debieron hacer, Claro, porque en el 7 años, 8 2017 años. el Ecuador no tenía déficit de energía. En el Ecuador, en el 2017, tenía superávit energético. Tenía que vender, tenía energía para vender, como efectivamente se lo hacía a los países vecinos. Esa es la realidad. Pero si hay un plan y ese plan no se cumple, si ese plan no se lleva adelante por el odio, vuelvo a insistir en este punto con el que he señalado ya en varias ocasiones en esta entrevista. El odio aquí en el Ecuador se ha convertido en ideología. Sí, El terrible. odio se ha Ya tostado el convertido cerebro a en mucha un, gente. en un estandarte. Y entonces no se cumplía el plan eléctrico. ¿Por qué? Porque era de la época correísta. Sin entender que además mucho del plan eléctrico además viene incluso de la década de los 70. Desde ahí se planificaron que puedan existir centrales. Luego evidentemente se reactualizó, pero tenía que continuarse, tenía que desarrollarse, tenía que hacerse. Y cuando tú revisas si la información que tienes, vas a ver que había proyectos, por ejemplo, eólicos, había proyectos que estaban pensados que sean fotovoltaicos, había también que seguir con otras centrales hidroeléctricas, había que concluir Toachi Pilatón, que está además en la otra, que está en la otra cordillera y que por lo tanto podía también abastecer de energía. Se terminó o se quedó avanzado en 90% Toachi Pilatón. Y en estos 7 años no han podido concluir con el 10%. Dicen que lo van a hacer ahora en diciembre. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Esto es a donde nos lleva el odio. La necedad del odio. El odio convertido en ideología nos hace o les lleva a pensar a estas personas
que hay cosas que deben ser políticas de Estado, Nelson. Sí, Ahí totalmente. tienen que ser políticas de Estado. Y el tema energético, la seguridad energética, la soberanía energética, tiene que ser un tema de Estado. Es decir, que no importa qué gobierno inicie, pero eso tiene que continuarse, eso tiene que terminarse, porque no es bueno para un determinado gobierno, es bueno para el país. Fíjate la situación dramática que vivimos en este momento. Apagones de 12, 8, 10, 12, 14 horas estamos enfrentando estos días de apagones. Esto es lo que a donde nos han llevado. Esto, Totalmente. 14 horas, un país en tinieblas y literalmente sin rumbo. Sí. Y Virgilio, quería tomar esto para que me ayudes con una cosa. Decía el señor Santos Alvite que tampoco se le puede dar mucho aplauso porque él ahora sale criticando el tema de que Noboa se ha dormido, pero ellos también se durmieron, o sea, en la época de Lazo. Pero decía, Santos Alvite decía, si no entra la empresa privada, esto se complica más. Y te quiero consultar, ¿qué podría o qué vendría a ser la empresa privada? Porque lo ponen como que si fuese la solución absoluta, o puede hacerlo el Estado. Eso quisiera que me ayudes un poco con el tema, porque lo pintan como si la empresa privada, si la inversión extranjera no entra ya, nos jodimos completamente. Vea, primero, Nelson, esta es una contradicción con la que siempre juegan, siempre buscando contraponer empresa privada y Estado. Para empezar, el Estado, ¿sí? El Estado desde hace rato, el Estado no construye. El Estado, cuando se construyen estas grandes empresas, estas grandes obras de infraestructura, lo hace a través precisamente de las empresas privadas. Claro, los Entonces ya contratos. desde ahí Siempre ha ya habido. existe una contradicción. No es Existiendo. que hay el personal también contratado, manejado por el Estado, Ah, no, que no, es el que claro. ejecuta. No, para empezar, esto ya evidencia que este es un falso discurso. Y luego, lo que sí es importante es finalmente la responsabilidad de quién dependen esas grandes centrales. Y Ok. creo yo que parte de no haber llevado adelante ese plan, en el que también había participación de la empresa privada, mucho de lo que es el parque termoeléctrico de este país está precisamente en manos privadas y ha sido ese parque termoeléctrico el que también ha sido descuidado. Entonces aquí no se trata de Ok, ver perfecto. Estado, empresa privada, aquí se trata de pensar que hay un plan energético, que ese plan energético debe permitir continuar, que debe continuarse ese plan energético y para eso se requiere participación privada, para eso se requiere participación pública, para eso se requiere también inversión, se requiere investigación para no solo tener energía, sino que además de esa energía no sea la más cara. Si es una energía cara, el Ecuador pierde porque pierde competitividad. De tal forma que aquí no se trata de contraponer, pero aquí Es siempre, el discurso que y este es manejan. el problema de las alcurnias, no piensan en el bien común, sino piensan en el negocio. Y entonces, muchos estaban felices en que el Estado no pueda seguir proveyendo y haciéndose cargo de que exista energía en el país, porque decían, ah, no, eso va a permitir que se hagan buenos y grandes negocios, precisamente a través de la iniciativa privada. Y miren a dónde hemos llevado. Son Completamente. esas mentalidades las que precisamente han agudizado la situación. Y ahora estamos en una situación realmente desesperante. Fíjate que incluso, y esto habría que averiguar las razones, que la barcaza turca que tendría que producir 100 megavatios, ayer había información que estaba funcionando al 12-13% de la capacidad para producir energía. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? De esto debería haber El información. tema, En, Virgilio,